Muchas gracias, señor secretario. Yo iré directo a las preguntas porque creo que quedan muchos temas pendientes. Primero, señor secretario de Energía, usted ha dicho ya con claridad que en 2 años bajarán los precios de la gasolina. Lo que no queda claro, primero es por qué engañar a la gente, por qué mentirle y haberle dicho que iban a bajar los precios de la gasolina, la luz, el gas, la electricidad a corto plazo y ahora, bueno, pues están reconsiderando. Pero lo que le quiero preguntar específicamente es ¿cómo? ¿Y en qué monto van a bajar las tarifas? Y se lo pregunto porque se ha dicho que hay que esperar a que surta efectos la reforma energética y que la libre competencia salvará todo, pero le digo, señor secretario, con mucho respeto, que ni Adam Smith creía tanto en el efecto de la mano invisible. En el tema de producción, y en esto, si me permite iniciar el señor director de Petróleos Mexicanos, repetirle algo que ya se le ha preguntado y que creo que es importante conocer. ¿Tiene usted, señor secretario, la facultad de determinar qué es lo que se le va a pagar a Pemex de las inversiones que ya se hicieron en los yacimientos y en los yacimientos que Pemex no va a explotar? Porque los que han quedado fuera de la ronda cero, ya lo ha explicado el secretario de Energía, podrán salir a licitación, pero ya hay una inversión ahí de Pemex y no nos queda claro cómo se le va a cobrar a estos particulares o si los mexicanos finalmente pagaremos sobre esta inversión que ya está hecha en algunos yacimientos. Es decir, señor Emilio Lozoya, ¿tiene usted la facultad de determinar el monto? ¿Lo van a determinar las empresas o se irá finalmente a un fondo perdido que pagaremos los mexicanos? Señor secretario de Energía, precisamente en este tema de producción, usted ha dicho que se acabó el tiempo del petróleo fácil. Usted ha dicho que esta reforma energética se hizo precisamente debido a esto y que esto eficientaría la exploración y la extracción. Sin embargo, en el informe, y se lo volvemos a preguntar y a reiterar, se dice que se invirtió un 27.7% más en exploración y producción, pero se están perforando 25% menos pozos. Entonces no nos queda claro dónde está la eficiencia y la productividad en el gasto de la Secretaría de Energía y de Pemex. Más aún, usted también ha explicado cómo se darán todas estas licitaciones y ha dicho por qué está cayendo el monto de la producción del petróleo, pero fíjese bien, por una parte nos dicen que la producción de petróleo fue menor por conservarse en reservas probadas. Sin embargo, en la ronda cero, Pemex únicamente solicitó el 21% de los recursos prospectivos en hidrocarburos. Entonces, a mí no me queda claro dónde está la congruencia y por qué Pemex solamente reservó el 21% de estos que ustedes llaman reservas probadas. Específicamente, y para terminar este tema de producción, para apegarnos al tiempo, hablaré un poco del tema del gas. El tema del gas, en el informe, se dice y lo presenta la Secretaría de Energía, en la perspectiva de gas natural del 2013 al 2017 nos aseguran que el promedio de la demanda nacional de gas natural será de 3.6% anual, lo que implica que esta crecerá de 2.075 millones de pies cúbicos aproximadamente a 5.857. Y por otro lado, se hace mención que las importaciones crecerán en un 7% de promedio anual, lo que implica que para 2027, señor secretario, las importaciones totalizarían los 5.857 millones de metros cúbicos que equivaldrían a la demanda total. Entonces, yo no estoy segura si hay un error en el reporte o quiere decir que ahora viviremos del gas importado. En el tema de corrupción, y dicen que a toro pasado ya no es importante hablar, pero yo sí quiero hacerles una pregunta muy concreta. En tema de corrupción o incongruencia, el titular del Poder Ejecutivo, como bien decía el diputado Mejía, envía a través de la Secretaría de Gobernación la
propuesta a la Cámara de Senadores para los consejeros y miembros independientes de Pemex. Y el artículo 20 y 21 de la ley marca con mucha claridad que los perfiles que deben de ser presentados no deben de representar intereses y deben de ser autónomos y estar desligados de cualquier, inclusive proveeduría con este tema. Sin embargo, el presidente propone, como ya se ha dicho, a Luis Telles, que está el nuevo ahora flamante nombrado para el Comité al Fondo Mexicano del Petróleo, pero Luis Telles, que es integrante del Consejo de Administración de Sempra Energy, que es la empresa a la que se le adjudicó el millonario proyecto de los Ramones, tiene un evidente conflicto de intereses. Es más, señor secretario, Telles es parte de una investigación de corrupción y lavado de dinero en Estados Unidos que se está realizando a Sempra por prácticas ilegales en México. Entonces, yo pregunto con mucha, tal vez ingenuidad, ¿por qué el presidente de la República decide proponer a Luis Telles? ¿Qué es lo que está pensando esta administración? Y si creen ustedes realmente que abonan a la transparencia y a la anticorrupción de la que han hablado ustedes en esta comparecencia con estos candidatos, no solamente Luis Telles, ya el diputado Mejía nombró algunos, pero tenemos a Alberto Tiburcio Celorio, a Jorge Borja Navarrete, a Jaime Lomelí Guillén, todos relacionados con la industria y todos propuestos por esta administración. Yo daré término a esta primera intervención, no sin decirles que me quedan muchas dudas en el tintero y que agradecería su respuesta precisa y la honestidad de las mismas. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Aguilar Gil. Tiene el uso de la voz por 5 minutos, señor secretario. Le contestaré con honestidad y precisión, diputada Lilia Aguilar. Ya no me voy a referir, si usted me lo permite, al pago de las inversiones de Pemex y al tema de las tarifas de luz, porque ya di esa respuesta en otras preguntas que se me formularon. Sobre el tema de las gasolinas, los gasolinazos mensuales por arriba del crecimiento inflacionario se terminan este año. El año próximo el crecimiento del precio de las gasolinas va a ser mucho más moderado, solo se va a incrementar en la misma proporción de la inflación anual. Habrá un precio máximo, un precio tope de gasolina y podrá haber competencia para hacia la baja de ese precio tope. Actualmente hay un precio único. Nadie puede vender más allá de ese precio único, pero tampoco más abajo. Sí se va a permitir competencia hacia abajo de ese precio. Referente a por qué hay esta asimetría entre lo otorgado a Pemex en reservas y lo otorgado en recursos prospectivos en la ronda cero, pues tratándose de reservas, el margen de riesgo es mucho menor y tratándose de recursos prospectivos es mucho mayor. Entonces, en reservas 1P, el margen de riesgo es de solo 10% de que no sea susceptible de explotación comercial. Es decir, hay un 90% de que esa área sea susceptible de explotación comercial. Y ahí le dimos a Pemex el 93% de las reservas 1P. De las 2P, donde el margen de riesgo es del 50% nada más, le dimos el 83% de estas reservas, el 100% de lo que solicitó Pemex. Y en las 3P, donde el margen de obtener recursos de explotación comercial es de solo 10%, le dimos 3/4 partes. Tratándose de recursos prospectivos, diputada, tratándose de recursos prospectivos no hay ningún porcentaje de riesgo, no hay, se infiere que hay hidrocarburos allá, pero no hay ninguna certeza. Entonces, y además se trata de yacimientos o de aguas profundas o ultraprofundas,
o de campos no convencionales que requieren cifras elevadas de capital y tecnología de punta que hoy en día no tenemos en México. Entonces, para concluir, entonces se privilegió a Pemex con la ronda cero y le garantizamos 20 años y medio a Pemex de reservas y 15 de reservas y 5 años y medio de exploración, 20 años y medio, lo convierte en la quinta petrolera del mundo de las que reportan a mercados internacionales. O sea, la viabilidad de Pemex como empresa está asegurada. Y además queremos que Pemex vaya a competir a la ronda 1 y esté compitiendo en la ronda 2, porque es la empresa que mejor conoce los recursos petroleros de México y tiene una gran calidad de profesionistas y técnicos. Respecto al gas importado, lamentablemente ya estamos importando poco más del 30% del gas y sigue declinando la producción. La producción no ha crecido en proporción a la demanda y por eso estamos haciendo la reforma energética. Entonces, en tanto no tengamos más jugadores invirtiendo en gas en el país y esperemos que la reforma lo tenga, esta diferencia se hace mayor. Por otro lado, nos permite aprovechar los bajísimos precios de gas que hay en el sur de Texas. Hoy en día, los precios del gas en Europa y en Asia, pues en Asia oscilan entre 15 y 17 dólares la unidad calórica, en Europa anda entre 11 y 12, aquí al otro lado de la frontera están 3.50 quizás, máximo 4. Entonces es una enorme ventaja de que generemos en este momento energía eléctrica mucho más barata a través del gas y que también se beneficien las empresas mexicanas siendo más competitivas. Yo no creo, por otra parte, que Luis Telles ni ningún otro de los consejeros represente un conflicto de interés. Él ciertamente, y así lo ha dicho públicamente, es miembro del Consejo de Administración de Sempra, pero Sempra es una empresa eléctrica y de transportación de gas y de construcción de ductos. Y Telles está en el Fondo Mexicano del Petróleo, donde no se van a asignar contratos de ningún tipo. Se van a hacer las inversiones de la renta petrolera. Y ahí Telles tiene una experiencia enorme, es uno de los economistas mejor preparados en el país en esta materia, pues por eso es el presidente de la Comisión de la Bolsa Nacional. Tampoco creo que Octavio Pastrana lo tenga, creo que puede llevar a aportar al Consejo de Administración su experiencia en BP, en Beatrice Petroleum, porque de lo que se trata es de producir un cambio virtuoso al interior de nuestras empresas energéticas. Queremos que sean empresas productivas del Estado, eso es lo que nos mandata la reforma, pues necesitamos gente que también tenga experiencia empresarial y la aporten en el Consejo de Administración. Sí, en este punto difiero de usted, diputada, creo que el perfil de las gentes que propuso el señor presidente y que aprobaron 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de la República, no fue una mayoría simple, son personas intachables, con plena conocimiento, profesionalismo y honestidad, y que van a enriquecer considerablemente tanto el funcionamiento de los órganos reguladores como el desempeño de nuestras 2 empresas nacionales de energía. Tiene el uso de la voz el director general de Pemex por 5 minutos. Muchas gracias. Diputada Lilia Aguilar, respecto a sus 2 preguntas. La primera, ¿por qué las reservas probadas se redujeron? Esto se explica por 2 regiones principalmente. En la región norte, que son yacimientos complejos para Pemex, se invirtió menos en esta región y por lo tanto veo Chicontepec siendo una parte importante de estas reservas de la región norte, y al disminuir la actividad en la región norte y perforar menos,
la reclasificación de reservas 2P a 1P no se logra el 100% de restitución. El segundo o la segunda área donde también hay un impacto es en aguas profundas. En aguas profundas, para probar reservas, llevarlas, es decir, de 3P, 2P a 1P, se requiere delimitar los pozos, señora diputada. Y en este sentido, cada pozo tiene un costo de aproximadamente 150 millones de dólares. Por lo tanto, dada la restricción de presupuesto en Petróleos Mexicanos, esta labor de delimitación no se llevó a cabo con la celeridad que quisiéramos. ¿Cuál es la buena noticia? Que la reforma energética le permite a Petróleos Mexicanos asociarnos en aguas profundas para acelerar la delimitación de estos pozos en aguas profundas y incrementar la tasa de restitución de reservas. Es decir, sabemos que el hidrocarburo está ahí abajo con cierta probabilidad, pero para llevarlo a reserva 1P, que es aquella que tiene un 90% de probabilidad de éxito comercial, se requiere actividad más intensa de perforación. Y esto coincide plenamente con lo que el señor secretario de Energía mencionó en cuanto a que la era del petróleo fácil se acabó, es decir, la actividad de perforación para probar reservas se tiene que incrementar y este capital adicional Pemex no lo llevará a cabo con riesgo propio únicamente, sino compartiéndolo con asociaciones. Y respecto a su pregunta de cómo se va a determinar el monto de inversión que se realizó en cada campo, pues esa es información, por supuesto, que Pemex tiene y que le estará entregando la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda para que se cumpla con la ley y se le compense a Petróleos Mexicanos la inversión sísmica y la inversión de perforación que se haya realizado. Esto coincide plenamente con lo que el señor secretario de Energía ya mencionó previamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene nuevamente el uso de la palabra, hasta por 3 minutos, la diputada Lilia. Lilia Aguilar, señor secretario. Bueno, creo que no sé si es un tema de coincidencias o un tema de cómo vemos la transparencia y la corrupción. Simplemente voy a hacer algunos comentarios. Primero, por lo que nos dice entonces, señor secretario, para cuidar el margen de riesgo y la explicación que nos había dado previamente de cómo había disminuido, entiendo yo, en 1 millón, o la perspectiva de disminución de producción era de 1 millón de barriles a la baja, entonces pareciera que la selección de la ronda cero de solamente el 21% de los recursos prospectivos es una disminución en la producción, que impacta evidentemente en la producción, pero es una disminución estratégica. Eso es lo que estoy entendiendo de lo que usted me contesta. Sobre el tema de los consejeros, yo simplemente diría, yo no estoy aquí para poner en cuestionamiento la capacidad de como economista de Luis Telles, simplemente decir que según tenemos información nosotros, precisamente la empresa donde él fue consejero o donde es consejero, Sempra Energy, está asociada con Pemex Gas, pero bueno, pues eso será algo que ustedes tendrán que aclarar y específicamente sí, para el yacimiento de los Ramones, y además está en una investigación de corrupción y lavado de dinero en Estados Unidos. Entonces, si eso no es un tema de corrupción, bueno, pues ¿qué lo será? Y en el tema del señor Pastrana, bueno, pues British Petroleum, que fue acusado del derrame en el Golfo de México en 2010, es colaborador de Pemex, y el artículo 20 y 21 muy claramente dice que ningún proveedor debería, o quien trabaje con algún proveedor o haya trabajado, debería de estar considerado para estos puestos. Yo voy a cerrar con el tema de responsabilidad ambiental, no sin antes preguntarle, porque esto es muy importante, al director, ¿cuántos detenidos hay por oceanografía? Porque usted decía muy claramente que en efecto ustedes no son un ministerio público, que Petróleos Mexicanos no persigue delincuentes. Yo le diría, señor director, pareciera que Petróleos Mexicanos no persigue delincuentes, pero que hace trato con ellos. Y en el tema de medio ambiente, yo simplemente
les diría, ¿cómo le van a hacer para controlar a los cientos de empresas que van a llegar con esta reforma energética a perforar y a explotar en este país, si tenemos el ejemplo claro que hoy estamos viviendo de Grupo México, que no ha sido ni siquiera contenido en la más mínima expresión por el gobierno mexicano en su totalidad, después de que ha cometido el más grande ecocidio en la historia de este país? Realmente, en términos prácticos, ¿qué es lo que ustedes tienen pensado para controlar a estas empresas y que el Estado mexicano no quede rebasado por los abusos de los grandes corporativos que en algunas ocasiones, como es el caso de Grupo México, son defendidos por algunos secretarios de Estado que dicen que no hay mejor gallo que el que ya está jugando? Y terminaría mi intervención con una preocupación muy regional. En el tema del fracking, ustedes han insistido mucho de que no habrá un impacto ecológico, que tampoco habrá un impacto en el tema del agua. Pero entonces yo les quiero preguntar con mucha claridad, ¿qué monto de agua dulce o qué porcentaje aproximado se necesita para perforar un pozo en la práctica del fracking y efectivamente qué impacto ecológico tendrá esta práctica, valga la redundancia, y su ejercicio en los yacimientos de gas shale que están descubiertos en el norte del país? Y para concluir, porque no puedo dejar de insistir en esta pregunta. Se hizo por parte de la diputada del Partido Acción Nacional, ¿qué negociaciones realmente tienen ustedes con la cúpula sindical? ¿O solamente vamos a asumir el pasivo laboral y van a dejar intocada a la cúpula sindical de Pemex, conocida ya por su corrupción? Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.